Tenemos ahora el gusto de estar iniciando el primero de los paneles de este encuentro Épica 2025-1. Ah, para comenzar, querría que los panelistas, para presentarlos, prendan sus cámaras, ¿no? Están con nosotros Andrés Melgar Zacieta, ingeniero informático por la Universidad Católica y doctor en ingeniería por la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, que fue director de evaluación y gestión del conocimiento del CONCITEC, ah, y que trabajando en sistemas CRIS y ciencia abierta. Actualmente es profesor principal de la Católica, especializado en ingeniería artificial. Ha recibido el premio a la investigación de dicha universidad y publicado numerosos artículos científicos. La doctora María Rivera Chira, profesora principal de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de Cayetano Heredia, directora encargada del Centro de Investigación para el Desarrollo Integral y Sostenible y directora ejecutiva del Sitio Acuícola de Cayetano, Centro de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica en áreas de pesca y acuicultura. Después, el doctor Joseph Daher Alba, doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile e historiador por la Universidad Católica del Perú, que ha ocupado importantes cargos en gestión pública como director del Archivo General de la Nación, general de SUNEDO y presidente del IRTP. Es también profesor universitario en la PUC y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde es vicerrector académico. Ha publicado, entre autor y editor, 7 libros sobre la historia del Perú. Después, la doctora Joana Flores Gómez, ingeniera industrial y doctora en ingeniería, con más de 16 años de experiencia en consultoría, investigación y docencia en temas relacionados con ciencia, tecnología e innovación. Actualmente es profesional en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, apoyando proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías y Miniciencias. Finalmente, desde casa, el Magíster Paul Suplín Alvarado, nuestro director de promoción y gestión de la investigación, ciencia y tecnología, que estuvo en CONCITEC como subdirector de ciencia y tecnología, en cuya subdirección se encontraba el programa de popularización de la ciencia. A continuación, entonces, plantearemos preguntas a cada participante para que, de acuerdo a su expertise, pueda darnos su opinión sobre este tema que nos interesa mucho, la gestión del conocimiento y la divulgación. Posteriormente, abriremos un espacio de diálogo en el tiempo que nos quede hacia el final y seguramente va a ser interesante dado el perfil tan diverso de nuestros invitados, ¿no? Comenzaríamos con Andrés, ¿no? Melgar, eh, y querríamos preguntarte, ¿qué es para ti gestión del conocimiento, ¿no? Las buenas universidades peruanas, ¿crees tú que hacen un buen trabajo en gestión del conocimiento? Y en todo caso, ¿qué podrían hacer para mejorar significativamente sus aportes al respecto, ¿no? Por favor, si puedes respondernos en no más de 5 minutos. Sí, muy buenas Adelante. tardes, doctor Cáceres. Gracias por la pregunta. Bueno, la gestión del conocimiento podemos, digamos, definirla, ¿no? Como una serie de procesos, ¿no? Que dentro de la gestión nosotros buscamos identificar, capturar, organizar, compartir, transferir, ¿no? Reutilizar el conocimiento, ¿no? Este conocimiento que podemos clasificarlo en dos dimensiones, ¿no? Un conocimiento explícito y conocimiento tácito, ¿no? Esto es pues mucho más que almacenar documentos o generar bases de datos, ¿no? Se trata de pues aportar, generar valor en función del conocimiento que tiene que fluir a partir de las interacciones entre personas, procesos y efectivamente también tecnología, ¿no? La tecnología es parte de, pero también el conocimiento está inmerso dentro de las personas y dentro de los procesos organizacionales, ¿no? En el contexto académico dentro de las universidades, ¿no? Y en realidad dentro de los de establecimientos educativos, ¿no? Esto implica en saber aprovechar el conocimiento que se genera desde la docencia, pero también en la investigación y la vinculación con el entorno, ¿no? Para poder mejorar nuestra práctica y bueno, también mejorar también en la formación de nuestros profesionales, ¿no? Y de esta manera, pues, contribuir a la sociedad, ¿no? Ahora, ¿cómo estamos en el Perú, no? Diría que el Perú se encuentra en un estadio emergente, ¿no? Algunas universidades, especialmente las que tienen una orientación más fuerte hacia la investigación,
ya han comenzado a desarrollar políticas y plataformas para gestionar el conocimiento, ¿no? Y bueno, esto también fomentado por el CONCITEC, ¿no? Todas las universidades licenciadas cuentan con repositorios institucionales, ¿no? Redes de investigación, sistemas de gestión curricular, entre otros. Debido al proyecto PeruCris, que también el CONCITEC fomenta, muchas universidades cuentan también con sistemas CRIS, ¿no? Que les permite pues visibilizar toda la producción que en él se genera, ¿no? Em, pero digamos que en general aún tratamos al conocimiento como si fuera un producto final, ¿no? Un paper, una tesis, un informe, ¿no? Y yo creo que lo que falta es tratarlo como un proceso vivo, ¿no? Que debe ser sistemáticamente conectado, socializado y reusado, ¿no? Yo creo que deberíamos ir hacia ese punto, ¿no? En la socialización, del conocimiento, ¿no? Para esto, pues hay varias estrategias, ¿no? Como integrar la gestión del conocimiento a la estrategia institucional, ¿no? Y siempre, pues, uno cuando estudia los casos de éxito de la gestión del conocimiento, son iniciativas institucionales, ¿no? Que parten de arriba hacia abajo, ¿no? Es bien difícil que una estrategia de gestión del conocimiento parta desde abajo, ¿no? Tiene que partir desde la alta dirección, ¿no? Otro tema que es interesante, mucho se habla pues de la ciencia de datos, de las bases de datos, ¿no? Pero los estudios y los casos que uno estudia dentro de la gestión del conocimiento indican que aproximadamente entre el 80 y el 90% del conocimiento es tácito, ¿no? Conocimiento que se encuentra dentro de la cabeza de los profesores, dentro de la cabeza de los investigadores, administrativos, estudiantes, que en la mayoría de los casos no está documentado y ahí pues hay un capital invisible que necesita espacios de diálogo, mentoría, comunidades de práctica, colaboración interdisciplinaria. Entonces ahí hay un espacio súper interesante, ¿no? Y claro que sí, ahora en este mundo digital tenemos pues que construir infraestructuras digitales interoperables y abiertas, ¿no? Entonces aquí el término de interoperabilidad lanza un desafío porque no basta solo con tener un repositorio, sino necesitamos sistemas que hablen entre sí, que permitan extraer inteligentemente los datos y fomenten la ciencia abierta del conocimiento compartido, ¿no? Creo que muchos de nosotros, cuando estamos pasando los procesos de acreditación, tenemos que hacer muchos informes con distintos formatos y, pues si tuviéramos este tipo de sistemas que hablen y que interoperen, pues esos formatos, esos reportes se harían de manera automática, ¿no? En fin, gestionar conocimiento es crear condiciones en las organizaciones, en las universidades para que el saber fluya, ¿no? Se transforme y sobre todo genere impacto, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos dentro de la gestión de conocimiento. Bueno, creo que estoy justo con el tiempo, doctor Cáceres. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Andrés. Sí, tu respuesta me hace pensar, claro, es que en realidad ah, esto implica también tener en cuenta el interés actual en la conciencia y, digamos, el conocimiento puede ser aquello que de pronto es consciente, pero también nos lleva a preguntarnos esto si es que aquello que sabemos inconscientemente es también conocimiento, ¿no? Probablemente sí. O sea, yo creo que esta discusión de conocimiento abre todo un conjunto de interrogantes, ¿no? Y es muy interesante. Pero tal vez en esa línea, ah, bueno, en tu, digamos, bionota hay una alusión a la inteligencia artificial, ¿no? Tú eh, estás especializado en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿de qué formas crees que la inteligencia artificial tendrá impacto en la gestión del conocimiento en el mundo, ¿no? Y aquí no solo me refiero a cómo cambiará la forma en que el conocimiento es gestionado, sino también qué conocimiento termina siendo gestionado, ¿no? O sea, cómo la inteligencia artificial puede cambiar la definición de conocimiento o de conocimiento, digamos, eh, que es intercambiado, que es transmitido, ¿no? Aquí, por favor, en 4 minutos como máximo. Gracias, doctor Cáceres. Sí, excelente, ¿no? Una pregunta tan actual, ¿no? Pero bueno, la gestión del conocimiento desde, digamos, su modernización por ahí, por la década de 2010, ¿no?
ya se definía como un área en donde tenía un cuerpo de conocimiento basado en la gestión y otro cuerpo de conocimiento basado en la ingeniería del conocimiento, ¿no? Y dentro de la ingeniería del conocimiento ya se hablaba, una de las técnicas era la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, siempre ha estado ligado, ahora más porque ya, digamos que la IA ya está transformando radicalmente el quehacer del día a día, ¿no? No solo en cómo gestionamos el conocimiento, sino qué conocimiento se considera relevante y valioso, ¿no? Ya, digamos, hay herramientas que nos soportan una mejor manera, ¿no? Por un lado, la inteligencia artificial, y sobre todo con estos modelos de lenguajes largos, ¿no? Permite automatizar, permite clasificar, hacer síntesis de información, trabajar con lo que llamamos el procesamiento del lenguaje natural y sobre todo el aprendizaje de máquina y en especial un aprendizaje, un tipo de aprendizaje muy, muy interesante que es el aprendizaje profundo, ¿no? Esto hace que las máquinas puedan procesar millones de documentos y datos no estructurados para poder encontrar patrones, generar resúmenes o recomendar contenido relevante, ¿no? Esto pues libera de tiempo y permite acceder a conocimientos que antes era invisible, ¿no? Entonces, estamos entrando en una era en donde pues la propia IA genera conocimiento, ¿no? Entonces ya estamos en una época, quizás entrando a puertas de la singularidad, ¿no? Porque tenemos herramientas basadas en IA generativa que pueden sintetizar, por ejemplo, literatura científica, ¿no? Tenemos por acá dentro de unos minutos a amigos de Elsevier que nos podrán hablar, por ejemplo, de Scopus AI, ¿no? Tenemos herramientas que generan código, o sea, que generan software, ¿no? Y esto también cambia la forma de enseñanza, inclusive de la informática, ¿no? Ya no podemos estar ajenos a esta herramienta que sabemos que los chicos los van a utilizar, ¿no? Tenemos herramientas de la inteligencia artificial que pueden generar hipótesis para generar proyectos de investigación, ¿no? Entonces, el conocimiento, entendido conocimiento como el conocimiento explícito, este que se encuentra en la red, ya no es solamente humano, es un conocimiento híbrido y esto nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es el rol del ser humano en este nuevo ecosistema de conocimiento? ¿Qué significa aprender si la máquina ahora ya puede encontrar la respuesta más rápida, ¿no? De hecho, surgen interrogantes, otras interrogantes como cómo se van a reconfigurar los trabajos, ¿no? Se habla mucho que el prompt engineering, ¿no? El saber escribir prompts, el saber ordenar a estas nuevas, herramientas de inteligencia artificial va a ser o ya es una competencia que tendríamos que incorporar en los distintos escenarios de la educación, no solamente superior, sino también en la secundaria, ¿no? Entonces, a todo esto también, ya me quedan pocos minutitos, pero no quería dejar de hablar que también es importante entender lo que es la IA, ¿no? O sea, la IA, lo que conocemos como IA en realidad son modelos generativos, son modelos de procesamiento del lenguaje natural. Entonces, es importante saber cómo está la tecnología para que no nos confundamos con otras herramientas, ¿no? Por eso es muy común que estos modelos de largo lenguaje puedan tener cuando hacen unas preguntas, puedan tener respuestas que son totalmente equivocadas porque se las inventa, porque para eso han sido entrenados, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Y bueno, también hay que tener un tema muy importante, es el tema ético, porque estos modelos de inteligencia artificial son modelos que se van a entrenar y se entrenan con data. Entonces, esto puede, digamos, profundizar algunas inequidades que existen cuando se tiene poca data al respecto, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante, en realidad quedaría para largas horas de conversación, pero bueno, me va a quedar por ahí que también el tiempo apremia. Claro, claro. Solo un concepto al que aludiste que a ver si lo puedes definir rápidamente, que es el de la singularidad. Sí, la singularidad es una época en donde las máquinas iban a poder crear máquinas, ¿no? Entonces, y es una época un poco peligrosa porque ya, si las máquinas pueden crear máquinas, ya entramos, digamos, a una época media que apocalíptica, ¿no? Entonces ya hay grandes avances, ya hay software que genera software, ¿no? Había una red neuronal profunda que le ganó al campeón mundial de Go
que era pues un hito que pensamos que iba a ser muy complicado de que llegue. Eso ya se logró en el 2016, entonces la tecnología va avanzando a pasos muy, muy agigantados, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Andrés, de verdad. Bueno, seguramente va a haber tiempo al final para tal vez algunas preguntas y vamos a seguir escuchándote. Ahora pasamos a María, ¿no? Y María, tú tienes una trayectoria reconocida ampliamente en investigación, no solo por tu experiencia, ¿no? Sino también porque has sido gestora de investigación, ¿no? No solo por tu experiencia como investigadora, sino como gestora. Entonces, ¿cuál crees tú que es la tarea básica de cualquier investigadora, investigador serio en relación con gestión del conocimiento, ¿no? Y de hecho, sabemos que antes no se hablaba de gestión del conocimiento, entonces, ¿crees que el hecho de que hoy día se reflexione sobre gestión del conocimiento ha hecho que sea priorizado por la mayoría de investigadores o estamos lejos de eso, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto, ¿no? En 5 minutos también. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, doctor Cáceres, por la invitación a este interesante panel. Eh, para abordar las preguntas que me ha hecho, en realidad, una de las cosas importantes, la tarea básica del investigador, primero es el hecho de que el investigador es el que genera el conocimiento, el que genera la tecnología, el que tiene que coordinar con su equipo para poder evaluar los avances de acuerdo al área que maneja. Una vez que se evalúan esos avances, lo que tiene que hacer es identificar la nueva problemática para poder abordar soluciones. Todo esto yo creo que es importante porque el investigador, que es el que maneja o que se podría decir dirige un equipo de trabajo, es el que tiene que estar constantemente eh, al día con todos los avances en las áreas que le corresponden. Entonces, esa es la tarea, pero ahí no termina esa tarea. La tarea va un poco más allá. Una vez que se obtienen los productos de investigación que pueden ser, ya sea que se pueden difundir a través de un paper, puede ser una tecnología, como mencionaba el doctor Melgar, diferentes maneras de conocimiento, este tiene que ser llevado de manera adecuada hacia la población, hacia las comunidades, hacia el público que requiere de una solución. Y eso es a través de la gestión misma que se tiene que hacer de este conocimiento, ponerlo de manera comercializable. A veces no nos gusta escuchar a algunos investigadores ese término de comercializable, pero es la verdad. Muchas universidades en el extranjero, universidades que son consideradas las mejores, por ejemplo, MIT, la Universidad de Oxford, la Universidad de Tokio, entre otras, ellos han empezado a identificar este conocimiento y a comercializarlo con muy buenos resultados. Creo que nosotros lo estamos haciendo, pero todavía nos interesa que se haga de manera mucho más rápida, más organizada, pero creo que estamos en ese camino. Nosotros, yo recuerdo cuando empecé a hacer gestión el 2004 como jefe de departamento, se hablaba muy poco de la gestión de investigación. Todavía era una conceptualización un poco etérea, ¿no? Pero en realidad el que es considerado como padre de la gestión del conocimiento es Peter Drucker, ¿no? En una de sus publicaciones, Los hitos del mañana, ¿no? Que fue publicado en 1959, él ya menciona esta gestión del, del conocimiento, ¿no? Pero no orientado a las universidades, sino orientado a las empresas, ¿no? Él consideraba que había
como dos tipos de conocimiento, ¿no? El conocimiento que era inherente a las personas, a los investigadores, el famoso know-how, cómo hacerlo, y que ese pues no es algo que se puede publicar de manera fácil, ¿no? Y el conocimiento o el formal, que ya es de acuerdo a los avances de cada una de las áreas que los investigadores desarrollan. Entonces, eso es ya cuando se empieza. En 1996 se sumaron otros innovadores, el 2002, ahora hay muchísimos innovadores, muchos investigadores que ya manejan esa conceptualización de la gestión del conocimiento, ¿no? Ahora, actualmente las universidades que realmente investigan, que obtienen productos de investigación de diferente tipo, ya se preocupan mucho más, ¿no? Yo recuerdo el año 2008 que empecé como directora de investigación en nuestra universidad. eh, nos reuníamos con todo el equipo que trabajábamos, y recuerdo que estaba el doctor Guerra, de vicerrector en esa época, el doctor Humberto Guerra, y hablábamos ya de varios aspectos nuevos, de cómo otras universidades estaban abordando este tipo de temas. Y una de las cosas que se decidió hacer es empezar hacer como un mapeo de quiénes investigaban y qué productos obtenían. Y de esos productos, yo recuerdo que muchas de las personas que actualmente, doctor Cáceres, tienen su gestión, nos sentamos y hacíamos unas encuestas y decíamos, bueno, a ver, ¿qué vamos a preguntar? Y cómo vamos a evaluar si ese producto puede ser comercializable o no. ¿Qué es lo que se tiene que publicar? ¿Qué es lo que tenemos que proteger a través de Sí, una claro. patente, ¿no? Un derecho de autor, cualquier otro tipo de protección intelectual, ¿no? Y empezamos a visitar a los investigadores, a conversar con ellos, a invitarlos para poder identificar y qué es lo que opinaban ellos. Inicialmente, algunos inclusive se resistían un poco, ¿no? Pero luego, poco a poco, fueron entrando y entendiendo que la idea era de ir sistematizando todo este conocimiento y ponerlos en una lista donde se tendría que evaluar qué es lo que se podría hacer. Y entonces empezó también a patentar un poco más, ¿no? Pero la universidad yo creo que ha sido siempre un centro, ha tenido una dirección que ha permitido que este tipo de productos se visualicen de diferentes maneras. Las publicaciones han sido una de la forma mayor de visualización, publicaciones a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional, ¿no? Y una última cosa que sería, ¿cuál es mi experiencia? ¿No? Parte de lo que ya les he comentado, pero también yo creo que una institución como la nuestra, una institución educativa de alto nivel como las que usted mencionó, San Marcos, La Molina, la Católica, son universidades que generan también conocimiento. Y yo creo que ese conocimiento tiene que ponerse en una plataforma, porque eso va a permitir que los planes estratégicos del desarrollo no solamente a corto, sino a mediano y a largo plazo de las instituciones, tienen que estar basados también en ese tipo de información. ¿Qué es lo que están produciendo nuestros investigadores? ¿Qué es lo que tenemos ya listo como para empezar a trabajar en ello y ver hacia dónde vamos para hacer los planes de a futuro? Necesitamos, pero tenemos que contrastarlo también con aquello que nuestra sociedad requiere, a través de las empresas, a través de los requerimientos de las comunidades, eh, diferentes tipos de información. ¿Por qué razón? Porque muchas veces existen áreas, por ejemplo, tenemos investigadores como la doctora Teresa Ochoa, Hugo García, Mirko Simic y otros, tienen diferentes tipos de productos de investigación. Entonces, ¿cómo acercamos esos productos a la sociedad? ¿Cómo los podemos promover? ¿Cómo hacemos
más visibilidad. Y ahí entra el tema de la información también, ¿no? Entonces, yo creo que eh, todas las herramientas y tecnologías de gestión del conocimiento van a guardar y documentar el conocimiento organizacional. Y la sinergia como dinámica de todo ese proceso de desarrollo va a dar lugar a las respuestas que requiere la sociedad y los individuos frente a nuevos problemas. Y nosotros, como investigadores y como gestores, tenemos que estar de la mano con ellos para poder apoyarlos en esos desarrollos. ¿Mm? Eh, Gracias, doctora Rivera. Y un poco para complementar brevemente, porque creo que es cierto que ahora hablamos, o sea, el tema gestión del conocimiento se ha vuelto un tema con un perfil burocrático de una manera, ¿no? Y además plantea como que obligaciones, hay que reportar, hay que hacer, hay que ah, diseminar, hay que difundir, hay que divulgar, ¿no? Entonces, un poco hay que tener patentes, hay que guardar patentes. Yo diría que hay una serie de prácticas que son consideradas como buenas, ¿no? Pero de pronto, ¿eso es una verdadera gestión del conocimiento o es una versión como automática y poco estratégica, no sé, de gestión del conocimiento? No sé de qué manera podríamos tener una gestión del conocimiento más por parte del Estado, digamos, más productiva, ¿no? ¿Qué es lo que usted diría? Bueno, Breve. lo que usted menciona es realmente lo que está ocurriendo, ¿no? Se habla de la sistematización, se habla de patentar, se habla de muchas cosas, pero que no van más allá. Yo creo que por parte del Estado, a través ya sea de CONCITEC, de los ministerios que tienen fondos para apoyo a la investigación en diferentes áreas de acuerdo al tipo de ministerio, eh, lo que se requiere no es solamente fomentar una patente, que muchas veces ocurren en universidades, ¿no? O en algunas organizaciones, sino que esa patente tiene que tener una mirada de cómo la licencio, cómo la llevo a la realidad, cómo puedo, ese conocimiento generado, cómo lo puedo llevar hacia la resolución de un problema. Por ejemplo, tomar decisiones políticas de manera informada, ¿no? Muchas veces las decisiones que toman nuestras autoridades del gobierno central son a veces carentes de ese sustento. Y nosotros como investigadores, que no es fácil, no es un poco complicado todavía, hacerles entender que algunos cambios propuestos, que muchas veces son más de tipo un poco personalizados, deberían estar respaldados por investigaciones, por este conocimiento que ha sido generado para diferentes aspectos, aspectos inclusive de tipo que tiene que ver con temas que son sensibles para la sociedad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tienen que ser financiadas, tienen que ser organizadas, debería el Estado, a través de sus diferentes organizaciones, deberían generar encuentros, no solamente el hecho de decir, ya, ok, ahora necesitamos una empresa, una universidad, la juntamos, escriben un proyecto, no, sino otro tipo de discusiones, otro tipo de espacios, de plataformas, sentarnos, sentarnos a discutir, inclusive dentro de una institución. Yo recuerdo mucho que a veces yo comentaba, ¿no? En la época que estaba Fabiola y le decía, sería bonito que por lo menos unas 3 o 4 veces al año nos sentemos los investigadores en una reunión, tomando un café y poder decir, ok, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué es lo que crees que podrías avanzar? ¿Cómo puedo interactuar contigo? ¿Cómo podemos hacer algo de manera conjunta? Se ha logrado, pero no todavía en el aspecto o en la magnitud
que nos gustaría a nosotros que esto se promueva, ¿no? Pero creo que estamos en el camino, tenemos que ponerle un poquito más de punche, como decimos, pero necesitamos dejar que todo esto sea burocrático. No basta una lista, no basta una plataforma donde hacer clic, sino también el hecho de interactuar entre nosotros, conocer. Por eso el hecho de que nuestros estudiantes vayan al campo y conozcan las necesidades de las poblaciones eh, es muy interesante, muy importante para sacar adelante temas y solución de problemas, ¿no? Que a ellos mismos se les puede ocurrir. Ok, excelente. Gracias, doctora Rivera. Después seguimos charlando. Ahora quisiera hacer una pregunta al doctor Dager, ¿no? Doctor Dager, siendo usted un historiador, ¿no? En esta realidad que podríamos llamar posmoderna, ¿qué tipos de conocimiento diría usted que existen además de conocimiento científico, ¿no? Porque estamos hablando de gestión del conocimiento y obviamente no nos vamos a restringir al conocimiento científico, aunque ese es el conocimiento del cual normalmente se habla en términos de gestión, pero en realidad al final podemos gestionar y terminamos gestionando otras formas de conocimiento también, ¿no? Entonces, ¿qué otras formas diría usted que existen y en qué sentido además diría usted que han cambiado o están cambiando los mecanismos de producción, difusión y valoración de estas formas de conocimiento en el espacio público, ¿no? No sé, en 5 minutos si nos pudiera responder. Bueno, muchísimas gracias, doctor Cáceres, por la invitación. Muy, muy contento, muy honrado de estar aquí. Y quizás solamente aclarar que fui vicerrector con muchísimo gusto de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ya no lo soy, felizmente, así que puedo hacer algunas otras cosas que el tiempo antes no me permitía. Y a ver. Si hablamos de conocimiento científico, yo creo que, por supuesto, existe conocimiento científico fuera del conocimiento de las ciencias naturales, pero que también es conocimiento científico, ¿no es cierto? Todo lo que es ciencias sociales, ciencias humanas, es también conocimiento científico y que se produce, que se divulga, que se gestiona de otra manera, pero que también, por supuesto, es conocimiento científico. Si nos vamos desde un punto de vista más amplio, si nos vamos a aquello que finalmente busca el conocimiento científico, que más o menos es llegar a la verdad o a algo parecido a la verdad, podríamos también pensar en algunas otras formas de conocimiento, en algunas otras formas de llegar a la verdad, a las que, por cierto, los filósofos estarán más entrenados que yo para hablar de eso, ¿no? Pero por cierto que el arte, por cierto que la pintura, por cierto que la música, por cierto que la literatura, son otras formas que de alguna manera nos permiten también llegar a la verdad, ¿no? Ahora, hablando propiamente de mi campo, del campo académico, de la forma en la que producimos conocimiento, los científicos sociales o los humanistas, que, digamos, pudiera parecer un conocimiento menos normado o menos sistematizado que el llamado conocimiento de las ciencias naturales o de las ciencias exactas. Yo creo que ya desde hace un tiempo son diferentes formas de conocer y diferentes maneras de aproximarse a la verdad, pero que no sé si es que acaso hoy no podemos decir lo que ya decía Dilthey a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, que son conocimientos completamente e igualmente válidos, ¿no? Y creo que a medida que pasan los años y sobre todo en un mundo posmoderno donde difícilmente podemos hablar
de que el conocimiento científico llega a leyes como pretendía Newton, creo que cada vez más podemos decir que aquel conocimiento que se produce en universidades, independientemente de las ramas en las que se produzca, es un conocimiento que pretende llegar a la verdad. Y en esa medida creo que la gestión del conocimiento que tienen que hacer las universidades se enfrenta precisamente, creo, a uno de esos problemas que de repente en el origen que tiene esta nomenclatura, ¿no es cierto? La nomenclatura de gestión del conocimiento que tiene un origen más bien de aplicación en la empresa, etcétera, quizás allí no tenga el problema que sí tiene, lamentablemente, en nuestras universidades, que tiene que ver con el asunto disciplinar, ¿no es cierto? A veces nos cuesta mucho la transferencia de conocimientos, la interdisciplinaridad, el saber que determinadas cuestiones a la hora de gestionar el conocimiento no es que tengan que estar en tal facultad o en tal otra, sino que puedan fluir de manera mucho más ah, em, mucho, mucho menos, mucho menos obstáculos de lo que a veces sucede en nuestras propias especialidades. Creo que eso es una de las cuestiones que desde el punto de vista de la propia universidad y de la propia especialidad, sobre todo cuando hablamos de universidades que tienen, digamos, que producen conocimiento de diversas formas, creo que es un tema que tiene que ser siempre puesto en el análisis. Y yo quería decir también algo que creo que todavía me queda en esta primera intervención, 1 minuto y medio, algo que ha salido también en las intervenciones anteriores y tiene que ver con no olvidarnos que así como en su momento el licenciamiento fue una herramienta, ¿no? Fue una ayuda para las universidades, fue una forma en la que, más allá de lo que quería o no SUNEDU, nos permitió a las universidades ordenarnos, no olvidarnos que la gestión del conocimiento y probablemente todo instrumento de planeamiento tiene que ser eso, ¿no? Tiene que ser un instrumento, porque a veces como que nos olvidamos, ¿no es cierto? Y entonces queremos endiosar lo que en realidad no es un fin, sino que es un instrumento. Y si es un instrumento, debe cumplir su función de herramienta, de instrumento para lograr lo mejor, ¿no? A veces por ejemplo, en el planeamiento estratégico de las instituciones públicas o de las universidades. Nos matamos buscando indicadores y luego nos hacemos la pregunta, ¿pero qué van a medir esos indicadores, no? Cuando lo que deberíamos hacer primero es tener claro qué es lo que van a medir. Yo creo que la gestión del conocimiento, cuando se vuelve burocrática, es porque hay algo que nos hemos olvidado, ¿no? Y eso que nos hemos olvidado, creo que tiene que ver con el inicio. Y el inicio es hacer ese conocimiento socializable porque nos importa el impacto, pero no el impacto para un ranking, nos importa el impacto porque eso va a cambiar la vida de las personas. Que además nos dé puntos en el ranking, pues perfecto, maravilloso para Concitec, maravilloso para nosotros, pero lo que importa es que va a cambiar la vida de las personas, bien porque sea algo con un gran impacto o bien porque sea la investigación mucho más acotada sobre la historia de la filosofía de alguien. Es decir, creo que el conocimiento tiene su función de acercamiento a la verdad, su función de ser gestionado con un propósito fundamental. Y ese propósito fundamental es cambiar la vida de las personas. Creo, por supuesto, que en un mundo como en el que estamos,
en donde ya no solamente hablamos, como bien decía Andrés Melgar, ya no solamente hablamos del conocimiento humano, sino que hablamos de un conocimiento que puede ser producido por máquinas, tenemos que tener efectivamente mucho cuidado en la forma en la que nos aproximamos. Pero obviamente somos humanos todavía los que estamos allí y somos humanos los que queremos cambiar y mejorar la vida de los demás humanos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la medicina, ¿no? Una disciplina tan aparentemente científica en muchos aspectos, como ustedes sabrán muchísimo más que yo, es también un arte en muchos otros, ¿no? Hay una serie de protocolos médicos que son muy, muy, muy importantes y que en la investigación, por supuesto, están muy bien determinados, pero lo sabemos también y lo saben ustedes mejores que yo, esa medicina cada vez se tiene que adaptar más al paciente que está tratando, ¿no? Y recuerdo ahora a un gran doctor, a un gran gastroenterólogo, el doctor Martín Solari, que en algún momento me decía, mira, si con caldito mejora, hay que darle caldito a toda hora, ¿no es cierto? Con eso creo que termino esta primera intervención. Perfecto. Muchas gracias. En realidad, para comenzar, yo valoro de igual forma el conocimiento de ciencias naturales y el de ciencias sociales porque son contextos muy diferentes los que estudian y, bueno, y la forma de conocimiento que pueden producirse son también obligadamente diferentes. Pero y yo me preguntaba, y también escuchándolo y escuchando a los colegas que hablaron previamente, un poco nosotros en nuestra sociedad valoramos de una manera muy elevada el conocimiito científico y a veces tal vez nos olvidamos de que las condiciones de su producción no necesariamente van a garantizar un conocimiento de gran calidad, ¿no? Este, sabemos que hay una serie de conductas fraudulentas en en la práctica científica, hay artículos de supuestamente primer nivel en los cuales se descubre después un gran fraude, ¿no? Hay editores de revistas clásicas y muy respetadas como The Lancet que dicen que de los ensayos clínicos que plantean el funcionamiento o la efectividad de ciertos fármacos, pues hay la mitad podrían ser tener resultados alterados o ser falsos, ¿no? Entonces, al final, am, como que hablando, usando un término que es muy curioso en inglés, el overrated, ¿no? O sea, tal vez nuestra ciencia, lamentablemente, en los últimos años se ha un poco envilecido, ¿no? No todo el mundo, ni todos los científicos, pero el medio, en tanto, está sujeto a una lógica comercial muy clara, ¿no? Ha favorecido cierto envilecimiento, ¿no? Entonces, y un poco también tenemos que ser conscientes de la ciencia que producimos, que es real, y bueno, y tener ciertas salvaguardas, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, hay otra forma de conocimiento que es como, de pronto es mistificada en ciertos espacios, pero lo que se llama conocimiento intuitivo, ¿no? La intuición, que es una forma de conocimiento muy interesante, ¿no? Porque eh, tiene que ver con algo que podríamos estudiar también, ¿no? Cómo que la gente siente que conoce intuitivamente, etcétera, ¿no? Y a veces la intuición puede ser muy fuerte y decir y ser muy acertada también, ¿no? Pero ya tiene que ver con cualidades de repente específicas de las personas. Hablando de gradación del conocimiento, podemos probablemente eh, despreciar un conocimiento que decimos no es sistemático, no es reproducible, ¿no? Cuando en realidad uno de las críticas mayores a la ciencia actual es que según algunos prácticamente no es reproducible. O sea, nosotros juramos que lo es y sin embargo, por ejemplo, en psicología dicen que el 90% de los estudios publicados en psicología no son reproducibles. Entonces, tal vez estamos, digamos, idealizando la ciencia y no reconociendo
las limitaciones de nuestra ciencia. No sé qué diría usted al respecto. Sí, yo en líneas generales estaría muy de acuerdo con lo que usted dice de doctor Cáceres, ¿no? Se dice, porque no está completamente probado, pero se dice que el gran filósofo Aristóteles decía, yo soy más amigo de la verdad que de Platón, ¿no? Y ante esta afirmación, un gran filósofo recientemente fallecido, Gianni Vattimo, le decía a Aristóteles, oiga, ¿sabe qué? Mejor conserve más sus amistades, ¿no? Porque la verdad es algo que es tan endeble, que es tan débil, que finalmente puede o no ser reproducible, o que puede cambiar, que mañana se descubre otra cosa y tenemos otra verdad que, caramba, es mejor que, que, que mantengamos mejor nuestras relaciones amicales, ¿no? Por otra parte, creo que tener este pensamiento probablemente nos podría hacer una mejor sociedad, ¿no? Porque creo que nos podría llevar a ser personas más tolerantes, ¿no? Si la verdad no es algo tan pétreo, ¿no es cierto? Si la verdad no es algo tan evidentemente pétreo, creo que podríamos, por ejemplo, no necesariamente dar la vida por la verdad, ¿no es cierto? Creo que podríamos ser más tolerantes. Un gran filósofo alemán, George Gadamer, definía la hermenéutica, una filosofía muy actual, la definía como la posibilidad que en la discusión el otro tenga razón, ¿no? Es decir, como asumir siempre que en el diálogo académico, que en la discusión, el otro tenga razón. Creo que eso es una de las principales cosas que además deberíamos enseñar en una universidad, ¿no? La posibilidad que el otro tenga razón, la posibilidad que yo que estoy dando clases y sin embargo un alumno me hace una pregunta, de repente tenga razón, la posibilidad que en un debate académico el que está debatiendo conmigo tenga razón. Y creo que en un mundo en el que estamos, en donde en efecto ese paradigma de la ciencia de Newton ya no existe, creo que en efecto esas condiciones de predictibilidad, de reproducibilidad, son condiciones muy ideales a las que en líneas generales no deberíamos, digamos, aspirar como se aspiraba antes. Eso no quiere decir, por supuesto, que no aspiremos a buscar la verdad. Y lo dice alguien que durante toda su vida se ha dedicado a la vida académica. Si no aspiramos a buscar la verdad, pues ¿para qué nos dedicamos a la vida académica? ¿No es cierto? Solo que nuestras verdades creo que ahora pueden ser entendidas como verdades con minúscula. Es decir, verdades que mientras se mantengan serán verdades completamente indubitables, pero que todos sabemos que ante una nueva investigación, ante un nuevo conocimiento que puede suceder en cualquier momento, ante nuevas investigaciones de inteligencia artificial, puede cambiar. Doctor Dager, sí, usted ha, de hecho, tocado un punto crítico que lamentablemente ahora se está, ah, digamos, eh, se está evidenciando como ah, poco evidente poco claro para mucha gente, ¿no? O sea, el tema de que la ciencia no produce conocimiento, no demuestra la verdad. La ciencia actúa planteando verdades temporales. O sea, en realidad lo que hace la ciencia es eh, digamos, descartar aquello que no explica un patrón empírico y plantear una verdad alternativa, aquella que no ha podido explicar ese patrón empírico, que va a persistir durante un tiempo hasta que nuevamente sea, digamos, desbancada por una nueva pregunta de investigación que no es explicada, ¿no? Entonces, y por eso la ciencia tiene la obligación de ser más humilde y no hay pues conocimiento, digamos, aunque siempre hablamos de la búsqueda de la verdad, pero búsqueda de la verdad.
pero no es hallazgo. La ciencia siempre está buscando la verdad, pero nunca pero su drama es que no la puede encontrar de manera absoluta, ¿no? O sea, siempre se acerca y se trata de llegar cada vez más cerca, pero siempre va a haber un nuevo marco en el cual, ah, digamos, nos encontremos con que no podemos traspasar ese marco y hay que seguir buscando, ¿no? Y de hecho, hay, por ejemplo, historiadores de la ciencia como Thomas Kuhn, que hablaba justamente de que la ciencia no avanzaba como que acumulando, digamos, tranquilamente más y más conocimiento, sino que habían paradigmas que existían durante un periodo hasta que de pronto el gran paradigma, la gran teoría dejaba de funcionar y había un momento de gran desestabilización y se entraba a un periodo en que un nuevo paradigma se establecía, ¿no? Pero eso era como pequeñas revoluciones, ¿no? Por eso él la llamaba revoluciones científicas, ¿no? Y, ¿no? Con el establecimiento de nuevos paradigmas. Entonces, solo quería terminar un poco y pasar a nuestra siguiente invitada diciendo que a veces tenemos dificultad, o cada vez tenemos más dificultad para aceptar las discrepancias y en ciencia sobre todo, eso lo vimos en el COVID, que habían distintos puntos de vista, pero aparentemente se estableció la idea de que había un solo punto de vista y el resto era falso, ¿no? Y eso en ciencia es absurdo, ¿no? La ciencia no puede existir si es que no hay distintos puntos de vista, porque es a través de esos distintos puntos de vista que la ciencia avanza, ¿no? Pero en fin, después seguramente regresamos y ahora me gustaría pasar a nuestra eh, invitada, la doctora Flores, ¿no? Em, Sabemos que usted ha destacado recientemente por su trabajo en gestión del conocimiento, ¿no? Su tesis doctoral que recibió honores. Entonces le querríamos preguntar si en 5 minutos nos puede contar acerca de su pregunta de investigación, cómo la abordó, ¿no? Y qué encontró principalmente. Por Claro que favor. sí, con muchísimo gusto. Pues primero, agradecer la invitación. Estoy muy feliz de estar acá porque he tenido la oportunidad de trabajar en contextos peruanos, particularmente con una consultoría en el BIT, que precisamente trabajó temas de gestión del conocimiento. Y quiero empezar hablando un poquito de mis experiencias como para que pueda transmitirles mi motivación para la pregunta de investigación. Soy de formación ingeniera industrial de la ciudad de Bucaramanga, acá en Colombia. Y los ingenieros industriales, desde lo que fue mi proceso de formación, implica que nosotros aprendemos a entender los procesos o a crear procesos, ¿sí? Para poder movilizar diferentes actividades comerciales, las que sean. Y pues desde muy joven me vinculé a procesos de ciencia, tecnología e investigación. Entonces siempre he estado como vinculada a los procesos de CTI, pero desde mi formación como ingeniera industrial ha sido siempre de mi interés entender cómo esos conocimientos se plasman en el entorno real, ¿sí? Cómo lo puedo ver, cómo lo puedo entender, cómo se aplica ese conocimiento y eso va de la mano de un concepto que conozco muy bien, que es el de la transferencia de tecnologías y de conocimientos que se pueden dar desde las entidades que las generan en donde pueden haber diferentes centros de investigación y desarrollo, y también pues desde las universidades, ¿no? Que son los centros generadores de conocimiento. Y en ese sentido, pues explorando a través de las experiencias laborales y el mismo proceso de investigación, pues logré identificar también cómo las universidades, pues hace muchos años y en diferentes contextos, pues se han venido refrescando su visión acerca del rol que tienen en la sociedad, ¿cierto? Cómo empezamos de ser centros de educación, pero también cómo nos podemos, digamos, desenvolver en otro tipo de actividades como la extensión para llegar a los entornos productivos
la misión de formación que se tiene en las universidades, pues con los chicos y de pregrado y de posgrado, pero también desde la investigación como la generación de conocimiento, ¿sí? Pues nada, en ese sentido, pues algo que logré identificar en todo lo que fue, no solo la tesis, porque la tesis más bien fue como una culminación de mi gusto por la investigación, sino también todo lo que había recorrido con anterioridad en mi experiencia de la relación universidad-empresa, pues aparece una problemática y es cómo logramos que los diferentes elementos que pudiera tener la universidad en su proceso de investigación y desarrollo, representados en un modelo de gestión del conocimiento, nos ayuden como universidad a tener una toma de decisiones en este proceso de I+D que se considere como pertinentes, que se consideren oportunas y que eso nos lleve a conectar todos los puntos de la universidad para la generación de bienes y servicios innovadores, ¿sí? Y en ese sentido, cuando yo hablo de bienes y servicios innovadores, hablo de cómo la universidad puede potencializar o catalizar las capacidades que son propias del quehacer universitario para que lleguemos al cliente, para que lleguemos al usuario, para que lleguemos a la persona que realmente consume el producto, que puede representar el éxito en el mercado de una idea de innovación y que también puede, pues, significar la transformación de la universidad en una universidad mucho más moderna, emprendedora y en lo posible que pueda gamificar, no, como diversificar las opciones de ingresos también para que crezca la universidad como institución, ¿sí? Que sí formemos, pero que potencialicemos todas las capacidades. Eh, Dándoles unos pequeños elementos de la investigación, fue una combinación de técnicas tanto cualitativas como cuantitativas. Y entre los resultados, pues pude identificar un listado de elementos facilitadores para todo el proceso de investigación y desarrollo. Lo llamo yo de manera más sencilla como tips para el proceso de investigación porque afortunadamente las universidades no requieren construir de cero sus capacidades, solo necesitan como esos tips que los ayuden a decidir si hacia la derecha, hacia la izquierda, si una persona, si con otra. También se identificó, pues, se hizo el diseño de una estrategia para movilizar el proceso de innovación, porque particularmente yo me enfoqué en lo que es un Living Lab universitario. Yo escuchaba, la verdad, no recuerdo el invitado que lo mencionó, que decía que el conocimiento estaba vivo, ¿sí? Por eso yo pues me sentí muy identificada porque los laboratorios de innovación conciben el conocimiento como algo vivo, no solamente desde la universidad hacia el exterior, sino entre la universidad, los actores territoriales y el cliente y usuario y las comunidades que comparten, que co-crean y que generan soluciones de impacto, como lo decía la doctora María, ¿cierto? Entonces, eso fue como los resultados. Se construyó el modelo, es un modelo muy bonito. Quisiera mostrárselos, pero no lo voy a hacer porque todavía hace 15 días fue la sustentación más o menos. Entonces tengo en la cabeza toda esa propuesta tan chévere que se armó, pero es una relación que les resumo entre muchos roles, muchos actores y en donde el ser humano es el centro de todo este modelo, no solamente como el usuario, sino como los roles que se involucran en el proceso de la co-creación, administrativos, investigadores y esa fue la forma en que se abordó y se resolvió la tesis de investigación. Qué interesante, doctora. Y dígame, entonces todavía es recién ha salido y no ha podido, entonces ah, nadie ha podido aplicar lo que usted ha encontrado o sus conclusiones o ya ha tenido, ha comenzado a tener algún tipo de influencia, ¿no? ¿Qué es lo que diría? Pues les comparto lo siguiente.
yo les decía que como no fue algo que se limitara al proceso de investigación, sino que ya partió de la experticia profesional mía en las universidades, pues hay otra actividad que suelo hacer, que es la formulación de proyectos, y en el proceso de todo lo que fue la tesis doctoral, en época de pandemia, que también la mencionamos acá, tuve la oportunidad de formular un proyecto ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación acá en Colombia, MinCiencias, que se convirtió en el estudio de caso de aplicación del modelo, ¿sí? Fueron 2 años de ejecución en donde pues fueron recursos del Sistema General de Regalías que dio la posibilidad de financiación más o menos como por 600.000 euros, más o menos así como para pasarle una moneda más global. Y tuve la oportunidad de desarrollar 2 ciclos de co-creación bajo el esquema de un Living Lab universitario, en donde se maduraron 20 iniciativas del sector agro, eh, cosas interesantes como una iniciativa que quería hacer la hibridación de una abejita italiana y una africana, entendiéndola como una opción para aumentar la producción de miel y disminuir la resistencia de la abejita. Eso era lo que se buscaba con la hibridación. Otra iniciativa en donde se hizo algo que desde Colombia nosotros tenemos un dulce que se llama bocadillo. Es un bocadillo que se hace con dulce de guayaba, o sea, se genera un dulce con la guayaba. No sé si se llama guayaba ya, pero pues la Sí, guayaba acá. sí, sí, sí. Sí, y ellos presentaron una novedad porque ellos lo hacían con guanábana, ¿sí? Entonces ellos estaban haciendo una variación. Otra iniciativa que quiero comentarles es la generación de papel a partir de la piña y a partir del bijao, porque pues es más relacionado como con temas de economía circular, porque pues se hacía la producción de piña y del bijao y se digamos que quedaba una gran cantidad de material vegetal que se desgastaba, entonces ellos desarrollaban el proceso. Entonces, todo este tiempo, todos estos 2 años, se hicieron la validación con esas 20 iniciativas. Algunas avanzaron más que otras, se les hizo la medición de TRL, de madurez con el que entraron, con el que salieron. Cada uno tuvo sus resultados diferentes, pero yo me quedo con 2 frases que quiero comentarles el día, 3 frases para cerrar la sesión del día, pues mi participación en este instante. La primera, un señor, don Guillermo, él es un campesino de cercano a la ciudad de Bucaramanga, que es donde yo resido. Y él hace más de 20 años tiene conocimiento y apropiación de temas de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, es una persona que se mueve en contextos en donde la ciencia tiene un lenguaje quizás más técnico, pero él lo entiende, lo apropia, lo lleva a sus procesos y lo comparte con las personas que toman decisiones. La segunda cosa que les quiero comentar, una señora de una iniciativa que decía después del proceso de acompañamiento, es que yo nunca he pisado una universidad y yo pensé que nunca iba a pisar una universidad y ahora nadie me puede decir que yo nunca pisé una universidad, ¿sí? Entonces, la universidad logró la conexión y los lazos de confianza con este productor, haciendo que la transferencia fuera más allá de la técnica, viendo a la persona como el ser humano que participaba en el proceso, ¿sí? Y para terminar la participación, el tercero, que el señor de las abejitas italianas y las africanas, hay una técnica que pues seguramente es familiar para varios acá, que es la vigilancia tecnológica o estratégica de monitoreo de información a través de la cienciometría o la bibliometría para ver la tendencia en la ciencia. Y este señor, pues, era un técnico de un instituto acá en Colombia que es el SENA, que es Servicio Nacional de Aprendizaje, que es como un instituto de educación, pero más hacia el trabajo. Y el señor, aunque tenía experiencia educando a sus estudiantes, él se molestaba cuando sus estudiantes discutían y no le entregaban el trabajo. Cuando él empezó a ser parte del proceso,
Él era el que más discutía con sus compañeros de equipo desarrollando la iniciativa. Y él después de todo el acompañamiento reconoció eso, se volvió una persona más abierta a compartir su conocimiento, poniéndonos nosotros como que manejábamos como ese lenguaje de pronto tan técnico, hablando de la misma forma con ellos y ellos de pronto adquiriendo conocimientos y también empezando a utilizar palabras técnicas al punto que él a la vigilancia le decía la cacería tecnológica porque él la entendía como la captura de ese dato que le iba a ayudar a tomar decisiones y él se lo apropió. Entonces, en conclusión, el modelo, los resultados pues fueron validados. Ya se generó como toda una propuesta de implementación en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que es la universidad donde pues yo acabo de culminar el doctorado y con muchas expectativas a futuro y espero tener la oportunidad de compartir con muchas universidades porque poder refrescar la visión de la universidad es algo que genera un gran potencial para el futuro. Creo que estás muteado. Estás en mute, Carlos. Ok, ahora, muchas gracias, doctora. Ahora le pediría desde casa al Magíster Pozo Plin, a nuestro director de promoción y gestión de la investigación, que nos dé pues sus reacciones frente a tantas ideas, ¿no? Yo creo que es un poco, es complejo pedirte eso, pero tal vez de lo que has escuchado, en líneas generales, tus principales ideas. Muchas gracias, Carlos. Sé que estamos un poco demorados, atrasados con el programa, así que voy a ser bastante concreto. Bueno, este Épica trata de dos pilares fundamentales, la gestión del conocimiento y la divulgación científica, ¿no? Y lo que se busca es que la ciencia no puede seguir siendo un lenguaje encriptado ni una práctica aislada, sino que necesitamos sistemas sólidos de gestión del conocimiento que no solo almacenen los datos, sino que los transformen en información en decisiones, políticas públicas, soluciones concretas. Y por otro lado, divulgar ciencia no es simplificarlas, sino también democratizarlas. Y acá hago una pequeña pausa, porque muy inspirado en la pregunta y la que se le hizo a Andrés sobre inteligencia artificial, esto lo que les acabo de decir me lo acaba de dar el amigo ChatGPT, ¿no? Así para que vean ustedes a qué nivel está, aunque a mi gusto todavía le falta la profundidad de lo que es el entendimiento humano, ¿no? Pero sería un bonito tema para un próximo épica. Pero les voy contando, digamos, aprovechando que este espacio sí, con la participación de ustedes, que es un perfil bastante diverso. Y es que, digamos, siendo nosotros, o Cayetano, una institución líder en producción científica, digamos, ha estado pendiente el tema de gestión del conocimiento y también la divulgación científica. Hace unos años el Sevier premió a Cayetano por ser la institución donde se utilizaban, cuyas citas se utilizaban para hacer política pública. Era política pública fuera del país, fuera de Perú, ¿no? Cuando esto debíamos haberlo transmitido adecuadamente, digamos, a nuestra comunidad. Y ese es también un trabajo pendiente para todos, el cómo saber divulgar, quién es el público, ¿no? Y también la gestión del conocimiento. En la gestión del conocimiento producimos muchísimo, pero cómo lo utilizamos, cómo generamos visibilidad, cómo generamos impacto. Y en eso también estábamos avanzando, primero con un sistema CRIS, ahí conversé mucho de esto con Andrés, y también lo que implica es no solo quedarnos con la plataforma, sino cómo aprovecharla, cómo traducirlo, utilizar efectivamente, ¿no? Que eso ya es un paso adicional y también implica un tema de cambio de la cultura nuestra, ¿no? Y ahí va a requerir un poco más de trabajo.
En realidad quería condensar señalar estos dos temas justamente para puntualizar la importancia de esto para Cayetano y también el motivo por qué ustedes, Andrés, Lady, doctor Joseph, doctora María, están acá comentándonos sus puntos de vista, ¿no? Y yo creo que lo dejaría ahí, doctor Cáceres, para, digamos, continuar con el programa. De acuerdo, ya como que, sí, ya no tenemos casi tiempo, pero ahí nos llegaron, creo que dos preguntas y rápidamente voy a mencionar. Eh, a ver, tenemos, y lo que haría es esto, ¿no? Es una pregunta para Andrés Melgar por parte de Luis Hurtado Valencia, doctor en Educación y Administración. Y, y a ti te pediría, Andrés, que respondas esto y, digamos, muy brevemente, en un minuto o dos, y después a nuestros otros panelistas, si pueden tomarse un minuto para un comentario de cierre a partir del resto de la mesa, ¿no? Un poco. Entonces, creo que hay otra para el doctor Dager. ¿Qué lecciones del pasado considera relevantes para entender los desafíos éticos actuales en ciencia y tecnología? Esa es la pregunta para el doctor Dager. ¿Qué lecciones del pasado considera relevantes para entender los desafíos éticos actuales en ciencia y tecnología? Y para Andrés, el doctor Melgar, la pregunta es, ¿cuál es la importancia y cómo desarrollar el prompt engineering que mencionó como nueva competencia requerida en los investigadores y estudiantes en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Y también creo si las ingenierías producían verdades. En fin, aparte de estas preguntas para el doctor Melgar y el doctor Dager, si nuestras panelistas pueden también dar su comentario general de cierre acerca de cómo encuentran digamos, qué mensaje les motiva la discusión de la mesa a dar, ¿no? Como mensaje de cierre, por favor. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Efectivamente, el tema de la IA, ¿no? Y específicamente hablamos de la IA generativa, ¿no? Herramientas como ChatGPT, Gemini. Yo creo que ya la pregunta creo que se ha trasladado, ¿no? Ahora, ¿cómo lo incorporamos en nuestro quehacer, en la docencia, en la investigación? Y la pregunta al comienzo era, oye, ¿se tendrá que utilizar esto en el futuro? No, ya creo que quedó muy claro que sí se tiene que utilizar, ¿no? Ahora, sí es importante para poder sacar las potencialidades de la herramienta, porque es una herramienta, por lo tanto hay que saber utilizarla, ¿no? Utilizarla correctamente, ¿no? Entonces, para ello es importante entender que lo que hay detrás es un modelo, un tipo de modelo que lo genera una inteligencia artificial. Ese modelo se llama modelos de lenguajes grandes, lenguajes largos, ¿no? Y por lo tanto, como ha sido entrenado con una serie de de datos de todo el Internet, hay que darle unos comandos específicos para que produzca buenas respuestas, ¿no? Para que ese lenguaje natural que va a generar, por eso se llama IA generativa, porque genera lenguaje, lo genere de la mejor manera, ¿no? Entonces, hay ya ciertos patrones que uno puede utilizar para que le pueda dar especificar distintas tareas, ¿no? Y bueno, sobre esto en realidad inclusive hay ya cursos, seminarios que uno puede buscar, ya sea en estas plataformas educativas online o también en YouTube uno puede encontrar los principales patrones, ¿no? Y nos vamos a dar con la sorpresa de que hay patrones muy específicos para cada tarea, ¿no? Para cómo buscar, por ejemplo, ¿no? He encontrado prompts para poder buscar palabras claves, para poder buscar literatura científica en navegadores, ¿no? O cómo hacer, por ejemplo, en el mundo de la informática, cómo hacer historias de usuario para hacer requerimientos funcionales, ¿no? Este, y uno conversando ya con colegas, ¿no? He conocido colegas que, por ejemplo, le dan documentos de sus consultorías y le dicen, oye, quiero que me hagas un documento similar con tales características. Y la IA le genera. De verdad que es espectacular, ¿no? Pero, o sea, no es solamente entrar a la herramienta y poner cualquier cosa. El prompt engineering supone conocer un poco detrás qué es cómo está formada
esa inteligencia artificial para poder montar y diseñar consultas para sacar el máximo provecho, ¿no? Entonces, de eso trata el Prompt Engineering. Yo creo que los invito a todos los que están por aquí que busquen en internet algún curso, porque les va a cambiar la forma de ver esas herramientas, ¿no? Eso, doctor Listo, Cáceres. muchas gracias, doctor Melgar. El doctor Dager, por favor. Sí, bueno, em, yo creo que en líneas generales, diría para no, digamos, abusar de casos específicos, yo creo que en líneas generales las lecciones que del pasado podríamos sacar es que debemos aprovechar las oportunidades que se nos presentan, ¿no? Jorge Basadre solía decir que el Perú era el país de las oportunidades perdidas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que aprovechar las oportunidades. Yo creo que efectivamente debemos usar las tecnologías que están a nuestra disposición. Prohibir el uso de celulares en aulas, por ejemplo, no parece ser una decisión muy correcta, ¿no? Efectivamente hay que tratar de ver cómo aprovechamos que los chicos tienen celulares ahora en las aulas. Nosotros tuvimos probablemente el momento en la historia con más ingresos fiscales, que fue la era del guano, y la era del guano hizo que países europeos y Estados Unidos hicieran sus tierras absolutamente productivas, pero no las hicimos nuestras tierras más productivas, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprovechar, hay que saber, hay que usar, no hay que tener miedo de las tecnologías. Es como que les dijéramos a la rueda recién inventada que no se use, ¿no? Eso es absurdo, tan absurdo como pretender decir que se use para subir los Andes, ¿no? Entonces hay que saber qué es lo que tenemos, qué es, para qué tenemos que utilizarlo, cuál es su propósito, para qué se origina y no olvidar lo que decía al principio, que son herramientas, que son instrumentos para lograr fines. Los fines son lo más importante y no confundir los instrumentos con los fines. Yo creo que a veces en el Perú y sobre todo en la aplicación de las políticas públicas hemos confundido herramientas con fines. Nos olvidamos de que determinadas políticas, de que determinadas cuestiones buscaban un fin, que eran instrumentos que buscaban un fin y ya los comenzamos a aplicar sin, sin tener mucha claridad de cuál era el propósito, ¿no? Por lo menos el propósito original. Y si hablamos de conocimiento y si hablamos de verdades, saber que a la verdad y al conocimiento se llegan por diversas vías, que tenemos diversas formas de ser científicos, que tenemos diversas formas de llegar a la verdad, que la publicación en papers, por supuesto, es una forma de llegar a la verdad y que hay que hacerlo y que hay que seguir haciéndolo porque es una manera de adelantar el conocimiento, pero que la ciencia cambia no por acumulación de papers, sino por cambio de paradigmas. Muchas gracias, doctor. Doctora Rivera, por favor. Sí, muchas gracias, doctor Cáceres. Precisamente una de las cosas que ha dicho el doctor Daguerre, yo creo que es muy, muy importante. No tenemos que acumular el conocimiento dentro de una institución y dejarlo allí, ¿no? Que perezca o que vaya cambiando con el tiempo. Sino, una de las experiencias que yo he tenido es el hecho de tratar de sacar ese conocimiento, llevar ese conocimiento a comunidades que lo requieren, ¿no? Gestionar ese conocimiento, gestionar a través de eh, capacitaciones donde se les brinda a las personas que lo requieren, tal vez información
que van a hacer que mejoren sus prácticas diarias o que diversifiquen sus prácticas diarias para mejorar sus ingresos económicos. Una de las cosas que yo siempre estaría agradecida de nuestra universidad y de autoridades que respaldaron mucho uno de los proyectos es llevar un centro de investigación y de innovación, investigación aplicada e innovación a Piura. Todo el mundo me decía, es una locura, pero yo creo ahora estoy totalmente convencida de que estamos generando un cambio. No es fácil, no es fácil que las personas inmediatamente que uno está allí tratando de apoyar, de posicionarse, de adquirir también conocimientos ancestrales que ellos manejan, no es fácil que digan, ok, ahora vamos a cambiar, sino yo pienso que es un trabajo de mucho tiempo, un trabajo de hormiga, pero no imposible. Ahora yo siento que nuestra institución, nuestros investigadores están mejor posicionados y que la población está reconociendo este trabajo, algunas organizaciones, y pienso de que eso va a tener un impacto. Tal vez no Sí. en un año, 2 años, y tal vez no podré verlo en su plenitud, pero sí creo que estamos haciendo un trabajo llevando el conocimiento generado en la universidad, este conocimiento científico, este conocimiento tecnológico a las comunidades para resolver problemas específicos y para la mejora y una calidad de vida adecuada para nuestros pobladores. Gracias, Gracias. doctora. Y doctora Flores, así brevemente también, ya estamos sobre el tiempo, por favor. Sí, señor. Yo quisiera resumir esta sesión de la siguiente manera. Quisiera muchísimo que las universidades puedan ser conscientes de la necesidad de refrescar de pronto en algunos elementos el rol y la conexión que logran con los elementos que están a su alrededor, particularmente para lo que vienen a ser el desarrollo de procesos de investigación y desarrollo dentro de la universidad. Se requiere la conexión entre quien está dentro de la universidad y las personas que están fuera de la universidad. Asimismo, en los procesos de innovación se requiere una conexión entre los elementos que nos hacen seres humanos, actuar como actuamos, molestarnos como nos molestamos, motivarnos, deprimirnos, ¿por qué no decirlo? Para entendernos, para abordar lo que eso implica en nosotros, pero también usar la tecnología como la inteligencia artificial, entre otros, como esos catalizadores para que entendiéndome yo como ser humano y entendiendo las herramientas que tengo a mi alrededor, pueda ser efectivo, pueda ser eficaz, pueda cumplir mi trabajo, pueda generar conocimiento, pero para terminar también tenga tiempo para mí como ser humano, para hacer deporte, para compartir, para crecer y para lograr tener como ese desarrollo integral que es lo que nos lleva al bienestar social y es lo que se relaciona con las ciudades inteligentes. Entonces, con eso ya termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y bueno.